Hola, mi nombre es Kesla Nochebuena, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazla. Hoy les vengo a hablar sobre un tema que son las ecuaciones de Maxwell, sus aplicaciones. Bueno, dicho tema entra dentro de la materia de electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell son fundamentales en el electromagnetismo porque encapsulan las leyes básicas sobre los campos eléctricos y magnéticos. A continuación les voy a presentar las ecuaciones de Maxwell, las cuales son cuatro, bueno, están divididas en cuatro. Empecemos por lo básico. El espacio está lleno de una cosa que se le llama el campo electromagnético. Los protagonistas que pueden sentir este campo son las cargas y los imanes, ya que pues cada uno tiene distintas cargas positivas y carga negativa, ¿no? Entonces, pues hablemos primero principalmente sobre el campo eléctrico. Imaginemos dos cargas eléctricas con cargas de distintas cargas situadas en diferentes puntos del espacio, uno por acá y el otro por acá. Entonces, bueno, tenemos lo que son estas dos diferentes cargas y dice, estas cargas sufren una fuerza entre sí y debido a que la partícula cargada crea a su alrededor una región del espacio donde las partículas de la misma propiedad física de carga eléctrica interactúan entre sí. Un campo generado por una partícula cargada va hacia afuera y una partícula negativa va hacia adentro. Entonces aquí, bueno, se puede tener lo que es el ejemplo acerca de cómo, bueno, esto va a ser, bueno, va a estar en una partícula en el centro. Entonces las que son, bueno, las partículas positivas van a generar carga hacia afuera. Entonces las negativas van a generar carga hacia adentro. Entonces las positivas van a generar a que vayan como alimentando a las que son negativas. Entonces toda la carga va a ir generada hacia adentro. Entonces esto ya hace como una tipo unión. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto fundamental de ecuaciones en el campo electromagnetismo que describen cómo se genera y se modifican los campos eléctricos y magnéticos. Y bueno, ahí se tiene una pequeña ejemplo de cómo la carga positiva alimenta lo que es la carga negativa. Se juntan entre sí. Entonces, bueno, aquí se tiene ese pequeño ejemplo. Dice, el campo eléctrico es una región espacial en donde una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Se describe matemáticamente como un campo vectorial donde cada punto del espacio tiene un vector que representa la fuerza por unidad de carga de una carga positiva experimentada en un punto. Bueno, ahora hablemos sobre el campo magnético y dice que es una región del espacio donde una carga de movimiento o una corriente eléctrica experimenta una fuerza. Es un concepto fundamental en la física, especialmente en los estudios de electromagnetismo. Y bueno, estas son dos cosas muy importantes en el electromagnetismo, ya que pues estos nos ayudan a comprenderlo un poquito más. Bueno, la primera ley es la ley de Gauss. Dice, es el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada que proporciona una carga totalmente cerrada en dicha superficie. Y bueno, pues aquí tiene un pequeño ejemplo que dice, en este podemos calcular el flujo de la superficie de una esfera a partir de la superficie. El área de esta esfera podemos imaginarla como una forma de infinitos planos infinitamente pequeños. Entonces, dicha área se representa con una S, cual se trabaja con los elementos infinitamente. Es decir, pequeñas partes que que se puede representar con la D de delante de modo del flujo a través de dicha superficie que nos queda como una suma de infinitos elementos que se realiza durante la integral. Y bueno, pues se sabe que el área de esta esfera se calcula a través de 4pi radio al cuadrado. Entonces, de este modo podemos sustituirlo o sabemos que el campo eléctrico se genera a través de una carga Q, que es esta expresión donde nos desaparece el radio al cuadrado y ahora el radio, bueno, 4pi por radio, ahora está con la constante, donde la constante es la que permite la, permitibilidad eléctrica. Como resultado nos da la expresión que nos dice que el número neto de líneas del campo eléctrico que atraviesa la superficie encerrada de la es proporcional a la carga encerrada de la interior.
Y bueno, esto fue un pequeño ejemplo de cómo es que la ley de Gauss se representa matemáticamente. Entonces, posteriormente, se tiene lo que es la ley de Gauss en el campo magnético. Y bueno, esta dice, es la llamada ley de Gauss. Ahora pasaríamos a lo que es la carga de adentro que se tiene afuera. Entonces, pues resulta que al tratarse de de una superficie encerrada de una misma línea de campo por un lado y la otra sale por otro lado. Entonces, obviamente, esto ahí empieza a generar lo que son la energía y va corriendo, bueno, se va pasando de un lado hacia otro. Entonces, esto dice que el flujo de corriente es igual a cero, por lo que esta ley también se demuestra que, bueno, que la unidad de flujo, bueno, esta ley, su unidad de flujo se mide en teslas. Y bueno, la ley de Gauss para el campo magnético establece que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada siempre es igual a cero. Entonces, pues esto establece que el flujo neto a través de esto, pues ya está igualado a cero. Representa que no a dichas detectadas por las magnitudes aisladas monópolos, los cuales no existen, entonces pues quizás no se pueda tener como tal esto. Entonces pues, y bueno, aquí se tiene el ejemplo de cómo se mide lo que es matemáticamente la ley de Gauss. Entonces bueno, pasemos con la siguiente ley. La ley de Ampère-Max, bueno, la ley de Ampère. Entonces se dice que se nos dice que la corriente eléctrica crea un campo a su alrededor. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Expresión matemática que describe a la ley de Ampère. La expresión matemática sería la siguiente: la integral de línea sobre el aquí habla sobre contorno la expresión del campo matemática, entonces aquí magnético se por dice el que la diferencial de expresión longitud matemática es es que la igual que a la asegura que la permeabilidad circulación del magnética por campo la intensidad magnético de V a corriente. lo largo de una línea Esto sería la cerrada ley de forma Ampère por infinitos elementos y del sería diferencial de la longitud intensidad de y que es corriente o la proporcional a corriente la suma de encerrada la por el intensidad contorno del campo y, magnético. bueno, de la Sería intensidad la que se representa corriente con que I que abraza atraviesa este dicha contorno. superficie. El Acá ejemplo que se tendríamos puede una ver a fórmula en través de la particular ley de
para Ampere. la Bueno, es corriente, el que tenemos en donde ahorita a J es la continuación. densidad de Y la corriente, ecuación matemática donde que la su define unidad es la en el sistema integral de la internacional es línea amper sobre metro al cuadrado. contorno del S campo es la magnético superficie por que el diferencial de encierra este longitud. contorno, en este caso, en este ejemplo, este contorno Y bueno, rojo. esto es igual a la ds permeabilidad es un del vector normal a la magnético superficie. por la intensidad dl de es un corriente. vector paralelo al campo Entonces, bueno, magnético en cada punto del contorno y ahí se tiene como tiene que la módulo una intensidad pequeña longitud del contorno. no, Expresión se dice que la matemática que intensidad de describe a corriente la ley de Ampère. es S aquella que es se un está vector representada normal. por un conjunto de campo eléctrico. Entonces ahí se tiene aparte lo que es la fórmula para la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide sobre amperes sobre metros cuadrados y la S es la superficie que cierra el contorno y el diferencial de S es el vector normal de la superficie. Ok, bueno, hasta ahorita esa es Expresión la... matemática que Bueno, a continuación vamos a pasar a la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday es una formulación de combinación de dos principios notables en el electromagnetismo. La ley de Faraday es una inducción electromagnética y es la regla de Lenz, que proporciona la dirección de corriente inducida. La ley describe como un campo magnético variable en el término de inducir la corriente de un circuito encerrado. A la ley de Faraday establece que la magnitud de la fuerza electromotriz Fm inducida con el circuito de proporcionalidad de rapidez con la que cambia el flujo magnético a través del circuito. Pues aquí a continuación se está representando con la fórmula, donde E, bueno, es la fuerza electromotriz inducida en la Fm en el circuito. Ahí está lo que es la B, es el flujo magnético a través del circuito. Y bueno, todo lo diferencial de la tasa del cambio del flujo magnético con el tiempo. Ok, entonces, bueno, a continuación vamos a presentar lo que son las aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, pues las ecuaciones de Maxwell describen cómo se generan y se propagan las ondas electromagnéticas, como la luz de la onda de la radio, microondas en el espacio y los medios materiales, la óptica, que es en el estudio de la luz y sus interacciones con la materia. Las ecuaciones de Maxwell aplican fenómenos como la reflexión, refracción, dispersión y atracción de luz. Ok, bueno, también se encuentran lo que son los circuitos eléctricos. La ley de Faraday es una de las ecuaciones de Maxwell que es esencial para entender cómo se induce el voltaje en los circuitos eléctricos y cómo se transforman los generadores. Y las telecomunicaciones, las antenas que emiten y reciben las ondas de radio, microondas, se diseñan a través del análisis de las ecuaciones de Maxwell, el diseño de dispositivos que se componen como con inductores, capacitores, resistencias, los dispositivos electrónicos son diseñados con principios derivados a estas ecuaciones de Maxwell. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno, estas fueron unas pequeñas informaciones acerca de las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, aquí se tiene, si quieres tener más información, aquí se tienen las referencias bibliográficas. Gracias.